¿Por qué en México conocemos los 43 chicos de Ayotzinapa? Porque conocimos a sus madres, porque los vimos su rostro, pero los ciento y tantos mil desaparecidos se convirtieron en una cifra en México. O sea, tú quieres ejercer la violencia, la satisfacción es inmediata, el resultado es inmediato. Pero si quieres ejercer el amor, hay sacrificios. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas a machetazos en menos de 3 meses. Y no usemos la violencia para protestar por la violencia, que se me hace lo más incongruente del mundo. Y cuando usamos el conocimiento para mal, es una de las armas más destructivas. Y el conocimiento para bien, bueno, es lo más poderoso que existe. Pero nos hemos vuelto una sociedad o una generación intelectualmente perezosa. Para mí, la parte de tolerancia era, ¿qué hago con esa información? Aprendo esa información, pero también hay una propuesta de cómo crear una cultura de paz. Hay una propuesta de cómo educar en valores, de cómo vivir en valores. Que Gandhi decía, no me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra. Porque fue un museo en donde durante esos 12 años nadie cobró. Tratamos de mostrar la parte humana, porque el ser humano seguimos siendo los mismos. No importa si fue el Holocausto, si fue Ruanda, si fue la Inquisición, si fueron las cruzadas. Somos los mismos seres humanos con nuestras miserias y nuestras grandezas. Hello, bienvenidos a Más de Ti. Estamos en un capítulo más en donde va a haber un tema muy interesante que creo que todos como mexicanos y mexicanas hemos escuchado acerca del Museo de Memoria y Tolerancia. Y pues aquí tenemos a Mili Cohen, que es cofundadora del museo y actualmente vicepresidenta. Y la verdad es que estoy emocionada porque ahorita platicábamos y fue como, wow, hay demasiado por compartir. Entonces, bueno, Mili, por favor, preséntate un poco y cuéntanos un poco de ti. Bueno, gracias. Soy, como decías, cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia. Empecé con esta idea hace más de 25 años, bueno, casi 25 años, y mi socia Sharon Saga, ella tenía 24 años, yo 28, cuando nos unimos y nos conocimos para hacer este gran proyecto, pero alrededor nuestro también hubo un grupo de voluntarias grande, y tardamos 12 años en abrir el museo tiene abierto 13 años, entonces ya tenemos como un largo camino recorrido. ¿Y cómo está eso de que 24 y 28 o 29? 28. 28. ¿Cómo empieza que a esa edad? Y a mí, yo tengo 24 años. Y en mi cabeza digo como, wow, o sea, crear esto y tener como esta capacidad de ser persistente y decir, ok, durante 12 años vamos a crearlo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es ladrillo sobre ladrillo. Nunca pensamos en esto. Okay. La verdad no era tan ambiciosa nuestra mente, pero yo creo que todos los proyectos que tienen integridad van creciendo solos, ¿no? Y se va uniendo gente. No fue el primer terreno que tuvimos. Okay. Habíamos pensado en la Condesa, en una casita muy mona, nos cabían 300 personas al día y estábamos felices con la idea de crear un museo de la memoria y la tolerancia en ese espacio. Y se empezaron a unir personas y donadores que creyeron en esto y voluntarios. Y fue creciendo tanto que ya dejamos de caber en la Condesa y nos fuimos mudando. Nos mudamos a otro terreno que teníamos aquí también, enfrente de y siguió creciendo el proyecto hasta que acabamos en Pero realmente sí, fueron 12 años de que nos conocimos, que se armó el grupo de voluntarias y luego se armó, pues ya los arquitectos que trabajaron en esto. Sí te quiero decir que fue muy lindo, porque cuando hablo del crecimiento, también hablo de crecimiento espiritual y amoroso de todos los que se unieron, porque fue un museo en donde durante esos 12 años nadie cobró. Obviamente ni yo, ni mi socia, ni el grupo de voluntarias, pero cuando contratábamos a los arquitectos, ellos decían, ay, tiene tanto corazón este museo, es tan hermoso este museo, que la verdad es que no te vamos a cobrar. Y yo le decía, bueno, pero esto puede durar 3 años. Y me decía, no importa, duró 12. Entonces no cobraron 12 años. Y luego la bondad es contagiosa, el altruismo también. Entonces llegaba el gestor, decía, no, yo tampoco. No, o sea, si los arquitectos, nosotros tampoco vamos a cobrar. Y el constructor tampoco, y el gestor tampoco, y el abogado tampoco. Entonces es un museo hecho con corazón. Y por eso cuando tuvimos este terreno, los arquitectos habían ideado el cubo que está afuera, que decían que es el corazón del museo, y el museo lo abraza con una herradura. Y la verdad, como paréntesis te lo quería decir, que fue creciendo, pero también en voluntariados, también en voluntades que se unieron, pues en donadores que creyeron en un grupo de jóvenes que no tenían experiencia en museos
pero yo creo que hablaba la integridad del museo más que nosotras. ¡Wow! Está increíble. Pero, ¿y cómo lo pichabas? ¿Cómo les explicabas qué era el concepto? Porque pensar yo en salir y juntar a gente que esté dispuesta a trabajar sin pago, sí tiene que haber un pitch que conecte. O sea, ¿cómo les explicabas? ¿Cuál era la idea principal? Nunca se les pidió de forma altruista, pero nació de ellos. Ok, O sea, sí, fue como, sí. o sea, les platicaban la idea y decían como, bueno, luego sin Sí, cobrar. les decíamos, no tenemos dinero ahorita, pero va a haber dinero para pagarte. Y entonces empezaban a haber donadores y los arquitectos, los Arditi se llaman, que les estoy muy agradecida, pero se enamoraron tanto del proyecto que me decían, no te preocupes, no cobramos, pero el pitch que tú dices es la pasión que le pones. Claro, teníamos una idea muy clara, que queríamos este museo de la memoria histórica de los genocidios, más la tolerancia. En todo el mundo son museos sueltos, ¿no? Del genocidio de Ruanda, que trabajé ahí. Estuve en Ruanda trabajando después del genocidio, o está el Holocausto, ¿no? Que hay muchos museos en el mundo, pero ninguno tenía la parte de la tolerancia. Entonces decíamos, sí queremos aprender de la historia, pero queremos también enseñar el cómo sí. O sea, ¿cómo lo podemos...? Ok, tú vas a un museo y cómo me lo puedo llevar a mi vida, ¿no? ¿O Sí. qué definirías, a qué te refieres con la tolerancia? Visitamos muchos museos y nos dimos cuenta que la gente salía desesperanzada de tanta violencia y de tanto odio y no sabían cómo procesar o gestionar esa emoción, ¿no? Yo salía del Museo de Ruanda y también sentía, ¿y qué hago? ¿Y qué hago con esa información? Para mí la parte de tolerancia era, ¿qué hago con esa información? Aprendo esa información, pero también hay una propuesta de cómo crear una cultura de paz. Hay una propuesta de cómo educar en valores, de cómo vivir en valores. Y es lo que hace único al Museo de Memoria y Tolerancia, porque todos los museos del mundo acaban ahí. Exponen algún genocidio y ahí acaba, pero no te dicen, bueno, ¿y cuál es la esperanza, no, en el ser humano? Y creo que este museo ofrece eso, ofrece una esperanza, ofrece una visión más positiva del ser humano y ofrece aprender de las terribles consecuencias del odio, Claro. de la indiferencia, de la ignorancia, pero te ofrece una alternativa, como dices, de tolerancia. No nos gustaba esa palabra y la estuvimos cambie. Hasta un día leí, antes de abrir el museo, que Gandhi decía, no me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra. Oh, también. Dije, bueno, si Gandhi no la encontró, yo menos. El caso es que redefinimos tolerancia y para nosotras tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. Sí. No es tolerar lo intolerable, sino relacionarnos con las diferencias, a pesar de las diferencias. Y bueno, y qué bueno que hay diferencias, porque es una forma de relacionarnos y enriquecernos. Claro. A mí se me hace súper fuerte esa parte porque justamente siento que hemos caído en confundir la tolerancia con no poner límites y creo que justo por eso la gente se ha peleado con el tolerancia, pero me encantó esto y de hecho lo leí aquí arriba el día que visité el museo, que es como esta parte de las diferencias. Por ejemplo, yo en mi caso digo, a ver, yo nazco viendo la cultura de personas sordas y veo que hay una cultura distinta, no solamente una lengua de señas que los redefine, sino hay una cultura en donde pues tienen ciertos estilos, por ejemplo en las fiestas están todos juntos y nosotros como oyentes, ¿será que vamos a fiestas y estamos cada quien en bolas? Pero los sordos todos están juntos platicando. ¿Sordomudos? Es sordos. Ah. Personas sordomudas, está mal el dicho, porque no perdón. sí, no te preocupes. Es justamente, podemos explicar eso. De hecho, justo aquí hay como una iglesia cerquita, una chiquita. Sí. Ahí me parece que fue la primera escuela para sordomudos. Ah. Y se decía escuela para sordomudos, porque se les enseñaba a hablar. Pero cuando se dieron cuenta de que una persona sorda, pues, no tiene que ser a fuerza muda, pues es cuando quitan el término de mudo, porque empiezan a enseñarles el hablar y el que pueden comunicarse con lengua de señas. Entonces, claro. bueno, por eso se creó ese concepto. Claro. Pero bueno, del tema de tolerancia, por ejemplo, yo en mi caso siento que justo cuando vine, yo, por ejemplo, yo tengo novio y mi novio creció en una familia que son testigos de Jehová. Y para mi comunidad, para la gente en la que yo he crecido, una religión es algo duro, o sea, es algo que te impone. No me presentaron nunca a un Dios como amoroso o que me sostenga. Y siempre recibí esta parte de, ok, sí, cree, pero no caigas en fanatismo, en lo que ha sido negativo, ¿no? Pero, por ejemplo, el ver a una persona que es testigo de Jehová era como uno. Ellos son súper como algo que yo no iba a entender. Y siento que
acercarme a mi novio que creció con esto y que trae esos valores, es como darme cuenta de que si yo cayera en un, no, es que a mí me dijeron que así son los testigos de Jehová y ya no, me separaría de él o de cualquier persona. Entonces es como este trabajo de decir, ¿por qué tendríamos que ser todos exactamente iguales para respetarnos? Y creo que es algo que justamente yo veo que hace falta, o sea, como esta parte de respetar las diferencias, que haya una relación armónica en donde pueda decir yo soy esto, tú eres esto y no tenemos que estar iguales para conectar, ¿no? Yo me iría un paso, yo amo las diferencias porque si no sería aburridísimo, imagínate, ¿no? Pero yo digo que el otro no es un límite, es una posibilidad. Y la única forma de enriquecerme es estando con gente que piensa diferente que yo, claro, que tiene otra cultura, aunque haya choques de cultura que también son bien divertidos, pero sería muy aburrido que todos pensaran como yo y que todos fueran como yo. ¿Cuál es una historia que tengas donde hayas tenido un choque de cultura, pero que haya sido como muy interesante, que hayas vivido tú o que te hayas dado cuenta? Sí, cuando fui a trabajar a África, a Ruanda, tienen una flexibilidad de tiempos muy curiosa. O sea, no usan reloj. Y entonces yo iba de trabajo porque veníamos a recaudar testimonios y cosas para el museo y no sucedía. Y entonces me decía, y digo, ¿a qué os pasáis por ti? Y decía, yo paso por ti. Entonces, me daba mucha risa. Que aparte acabé en Ruanda porque yo escribía al Museo de Kigali y el director es un sobreviviente del genocidio, mataron a toda su familia. Y entonces nos conocimos por mail y le decía que estábamos haciendo este museo en México y que queríamos incluir el genocidio de Ruanda, que es fuera de Kigali, en Ruanda es Kigali. México es el único país que tiene el genocidio de Ruanda, que fue en 1994. No es hace mucho. No, pues fue cuando nació mi primer hijo, que fue uno de mis parteaguas para hacer este museo. Y entonces, más de 1 millón de personas fueron asesinadas a machetazos en 3 meses, entre 800,000 y 1 millón de personas. Pero entonces yo me clavé muchísimo con cómo había nacido mi hijo y fue, tienes puntos claves en tu vida cuando dices me tengo que dedicar a hacer un poquito mejor el mundo. Okay. Y fue exactamente cuando nace mi primer hijo y yo veía el genocidio de Ruanda y yo decía qué barbaridad. Entonces les escribí que estábamos haciendo este museo y me contestaban, sí, ¿qué necesitas? Le digo, bueno, objetos originales, testimonios. Me contestaban 1 mes después, sí, ¿qué me decías que necesitas? Y le decía, es que así no podemos trabajar. Me dijo, no, mejor ven. Le digo, sí, como estás aquí a la vuelta de la esquina. El caso es que fui a Ruanda a trabajar. Wow. Y era lo mismo en el terreno. Y aprendes que... Y él me decía, ¿por qué tienen tanta prisa en Occidente? Y decía, porque las cosas tienen que salir. Claro. Y me dice, sí, pero se agobian mucho y están muy estresados. Y entonces el tercer día me relajé. Y entonces los esperaba en la alberca en lo que llegaban. Y luego ellos también hicieron un poquito el esfuerzo. Y nació una de las amistades más lindas que he tenido en mi vida, que es con Freddy Mutamugua. Conoció a mis hijos. He ido a Ruanda a verlo con mis hijos, han venido aquí a México, ha estado en mis fiestas, a pesar de que estamos lejos, pero ha sido una amistad muy hermosa, a pesar de los choques de cultura. Sí, ay, wow, qué interesante. Y es que yo como que me pongo ahora ya vine al museo, desde que estoy chiquita me acuerdo que nos trae la escuela, o sea, me llama la atención y ahora pensar tú veías todo, por ejemplo, lo de Ruanda y así, pero no pensabas qué pasó antes para que llegara hasta acá, que fue ir a Ruanda, estar mandando correos, como que siento que a veces vemos las cosas, pero no sabemos qué pasó detrás y cuál es la razón de que existe, ¿no? Entonces, creo que un primer mensaje sería, cuando vayas a un museo o vayas a algún lugar, ponte a pensar en quién está detrás, qué se está creando para sostenerlo y desde qué valores, y eso te inspira. Pero bueno, Mili, algo que me gustaría preguntarte es, ¿quién era Mili antes del museo? ¿O cómo empieza tu historia? ¿Cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo conectaríamos todo lo que se ha creado a lo que pues, se creó desde un principio, que fue que existieras? Bueno, la Mili chiquita no se la pasó tan bien en su infancia. Bueno, en el hogar, un hogar bastante amoroso. Tengo 4 hermanos más grandes que yo. Luego soy yo y mi hermana pequeña, somos 6. Bueno, mi hermano grande falleció, somos 5 ahorita, éramos 6. Y mis papás, ¿no? Entonces una casa bastante amorosa con un papá lleno de valores, un poco chapado a la antigua,
pero de él aprendí lo que es la ética, la compasión, el buen trato, la educación a toda la gente, y lo aprendo de mi papá y de mi mamá. Digo, mi mamá murió cuando yo tenía 18 años, entonces no me dio tanto chance. Pero el caso es que heredo también de mi papá la falta de audición. Los últimos 3 hermanos, mi hermano mayor, o sea, de los 4 hermanos, el cuarto, luego yo, y luego mi hermana, no escuchamos bien, y mi papá tampoco. Pero en esa época tampoco es que se ponía mucha atención a la gente que no oía. Si acaso veían los que tenían lentes. Pero ir a un lugar en donde te dijeran que no oyes, o te midieran la audición, pues no existía. Entonces, pues crecí todo primaria, todo secundaria, todo prepa, escuchando casi un 45% menos que la gente normal. Y en casa, pues yo me sentía bien, porque en casa pues, era normal que mi papá no escuchara, o mi hermana o yo, pero en la escuela no. ¿Y cómo era esa convivencia? O sea, ¿cómo era la convivencia de estar en casa y que fuera algo normal, pues el tener pues ese nivel de audición? No, ya saben que no gritaban para que volteáramos, sino que te hacían así, y había mucho amor en casa. No es que estamos completamente sordos, sino que nos podíamos defender todavía, pero sabían que nos tenían que hablar de frente. Leíamos la boca, entonces pues a veces nos comunicábamos sin que los demás oigan. Wow. Y luego pues, mi hijo mayor tampoco oye. Y un día le pregunté, porque parecía que había una operación en Londres o algo así para que oyera. Le dije, mira, yo ya estoy grande, pero no te quisieras operar. Me dijo, no, es lo mejor que me ha pasado. Entonces sí, y yo también, la verdad. ¿Por qué? Porque dice que podemos quitarnos los aparatos y vivir esta burbuja de silencio y de paz, que es muy rica. Dormimos bien, leemos la boca, leemos los gestos. Sobre todo creo que me hice compasiva, porque también puedes leer cuando alguien está sufriendo. También esta gesticulación, también leo cuando mienten, mueven diferente la boca. Oh. Pero sí, es muy divertido. Mi mamá un día me dijo, porque sí la sufrí de chiquita, la sufrí en esta infancia, que dices, llegaba al recreo y no tenía amigos, entonces corría a la biblioteca y me la pasaba en la biblioteca. Sufría algún tipo de bullying, porque contestaba una cosa que no me habían preguntado, entonces todos se reían. No llegaba con las tareas porque no había oído que había tarea. Y me entretenía, la parte buena, me entretenía escribiendo historias en las clases porque me aburría sin escuchar. Y de ahí se formó de autodidacta hacerme escritora. Y mi mamá un día me dijo que nunca usemos el sufrimiento de muleta, sino de escalera. ¡Wow! Sí, entonces pues, empecé a trepar en la escalera, ¿no? De cómo usar mis superpoderes de no escuchar. ¡Oh! Está increíble. Sí, qué fuerte, porque justamente yo sí creo, y mucha gente habla de esta parte de cómo al final, pues, si tú eres quien decide un poco como de qué forma vas a vivir con algo que te toca. O sea, yo, por ejemplo, tengo papás sordos. ¿A los dos? Sí, los dos, mamá y papá. Y me convertí en creadora de contenido de inclusión. O sea, si yo no hubiera tenido mis papás sordos, no sé honestamente a qué me dedicaría. No me imagino otra realidad. Yo desde que estoy chiquita siento que lo vi como un diferenciador bueno. O sea, yo me acuerdo que estaba el niño que me gustaba y estaba con su mamá. Y yo de que quiero que me vaya hablando con mi mamá en lengua de señas porque sí, no se le va a olvidar quién soy. Claro. Y siempre fue como algo que me gustó, la verdad. Obviamente me llegó a pasar de que, no sé, íbamos al baño con mi mamá y mi mamá se sonaba así súper fuerte. Y una amiga que había conocido en los juegos, de que volteé a ver como de, no sé qué. Y yo así de que, es mi mamá. Pero como sí, la película. La de Coda, sí. Que la de Coda, por ejemplo, sí es muy, muy cañón. Que recomiéndala, Sí, Coda, sí. Bueno, si no la han visto, Coda es muy buena película. Yo sí diría que representa bastante la vida de una persona sorda, pero también de su entorno, de los hijos. A mí, por ejemplo, no me pasó el tema de que tuviera problemas de habla, porque sí hay casos de niños que nacen con papás sordos, abuelos sordos y crecen en una familia sordos. Y en la pandemia, estos niños no fueron a escuelas, solamente se están como aprendiendo a hablar y escuchar a través de videos. Pero el niño hablaba mal de que plátana, no sé qué, o sea, no hablaba bien y yo pensaba que era sordo, pero no. Entonces, sí creo que también hay mucho que falta de darnos cuenta que no solamente es la persona que tiene pues una discapacidad, sino también el entorno quien necesita un apoyo. Pero bueno, como que sí, eso yo también siento que ha sido como mucho el cómo tú lo vives, cómo lo vas avanzando. Y está muy lindo lo que dijiste, este diferenciador positivo, sí, porque te hace especial. Y yo siento que todos tienen y único. Yo creo que todas las personas tienen.
No tiene que ser algo así, algo muy diferente. O sea, yo creo que todos tienen algo que en su familia o algo, no sé qué pienses tú, tienen de diferente. Todos tenemos algo que nos hace únicos y especiales. Lo que pasa es que es más marcado. Exacto. Porque es una población como que le ha costado más trabajo integrarse a la sociedad y es más visible, ¿no? Los demás pues ya tendrías que convivir, pero es más visible. Si yo estoy en un restaurante y ver a alguien hablando en lenguaje de señas, pues es visible que es. Exactamente. Wow. Y entonces tú de chiquita viviste de esta forma y cuando empiezas a crecer, ¿cómo es cuando tú dices, ok, me quiero dedicar a estos temas? O sea, ¿cómo de pensar en bueno, cualquiera pensaría, ok, voy a estudiar esto y me dedico a algo? O sea, ¿cómo elegiste este camino? Yo creo que el camino te elige a ti también, ¿no? Pero bueno, estudié en una escuela judía, entonces ahí aprendí sobre el Holocausto y fue que mi primer choque de realidad. Como vengo de una familia muy amorosa, de un papá muy amoroso, no nomás conmigo, con el mundo. Wow. O sea, de él aprendí la bondad. Jamás lo vi tratar mal a alguien y me decía mucho, nunca mires para abajo a nadie, a menos que sea para levantarlo. Entonces, y de mi mamá, ¿no? Que se la vivían los mercados y sus mejores amigos eran las marchantas. Y ahí nos quedábamos horas platicando con las marchantas. Mi mamá llegó a tercero de primaria. Entonces, también ella tenía una empatía con la gente de escasos recursos. Entonces, de ella aprendí eso. Y de mi papá, que era bastante culto, curiosamente se enamoraron. Sí, porque mi mamá hablaba la mitad groserías, la mitad mal. Oh, sí, muy chistoso, no leía. Pues con trabajo se escribía bien. Y mi papá era cultísimo. Y se enamoraron, entonces ahí vengo también. Entonces tengo esta parte también de esta empatía y de de no invisibilizar también al otro. Mi mamá me hizo ver eso. Y mi papá, a pesar de ser un hombre súper justo, súper culto y todo, era también muy humilde. Y también aprendí eso de él. Y siempre se trató bien a todo el mundo en mi casa, entonces no podía creer que alguien le alzara la voz a alguien, y menos a un mesero que no se podría defender. Es mi talón de Aquiles, que alguien trate mal a otra persona que además no se puede defender. Claro. Entonces, claro. sí, vengo de ahí, pero también es una familia muy conservadora. Bueno, mi papá. Entonces las mujeres no estudian, ni trabajan. Entonces, ni estudian tampoco. Bueno, o sea, para él las mujeres era como para casarnos y tener una familia, y el valor de la familia era muy importante en mi casa. Sí, que siento que ese es el punto, no es no estudio, sino el valor de la familia es lo más importante y eso es lo que... Yo le llamo discriminación amorosa, es la verdad, porque mi papá fue una figura importante en mi vida y lo amé y me amó, y yo entendía que a él le costaba trabajo que yo saliera al mundo. Claro. Porque el valor de la familia era tan importante y los abuelos venían del Líbano y Siria, judíos del Líbano y Siria, así como muy conservadores, y hay que aprender, o sea, queremos llegar a imponer nuestra visión a nuestros padres, a nuestros abuelos, y lo que tú dijiste, porque no ven a la persona de atrás. Y entonces empecé a decirle, no, mi papá no me dejaba estudiar, porque estudié hasta que me casé. Ok, wow. Decir, mi papá quiso proteger que yo tuviera un entorno familiar. Y yo siempre le digo que cuando mi esposo me dejó estudiar, o me pagó la carrera, mi papá le decía, no, pero no hagas eso porque va a volar. Y la verdad tenía razón mi papá, porque volé. Nos divorciamos, pero seguimos siendo grandes amigos. Yo lo que le digo a los hombres es, dennos alas para volar y razones para regresar. Me gusta. Sí, a mí también. Buenísimo. Sí, claro, porque, no manches, me encanta. Sí, claro, porque pues, claro que si nos abren el mundo, puede que volemos, puede que nos vayamos del nido y puede que me quiera divorciar en algún momento y me haga independiente y ya no dependa del esposo. Y entonces eso da miedo, da miedo a los hombres. Pero pues más miedo que se queden ahí porque no tienes alas para volar. Sí, no, claro. Siento que también hoy en día viene como mucho esta parte, hablando de los valores que hay acá en el museo, de cómo pues las mujeres hoy en día están agarrando más un poco de como, este es mi criterio, me quiero dedicar a esto, hay más oportunidades, y es como estamos avanzando. Creo que también hay muchos hombres que ya, pues obviamente ya están más acostumbrados a ver en sus carreras universitarias, o bueno, están estudiando, acompañar hasta su lado y así, o sea, como que ya está un poco más fuerte esta parte, que bueno, no puedo generalizar porque creo que es un porcentaje y en mi caso fue así, pero no lo puedo generalizar, ¿verdad? Pero sí creo que, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de estudiar en el TEC, una carrera, la terminé, tengo novio, como que sí siento esta parte de como, sí, me apoya y me impulsa y todo, pero hay también como un sentimiento de, pero
yo si me llego a casar, yo tendría que ser la que cocina y la que cuando llegue estar como esperando, o sea, como esta parte de sentir que la forma de regresar el amor en pareja es muy servicial y creo que sí está lindo, pero como que la delgada línea entre igual, por ejemplo, conocí a Marisa Lazo, que conoces a Marisa, y ella me platicaba un poco de justo cuando le daban conferencias a ella, le tocaba mucho que le preguntaban a ella junto con otros empresarios, oye, ¿y tus hijos dónde están? ¿Y quién los cuida? ¿Y quién los lleva a la escuela? Ah, el chofer. Y que a los hombres no les preguntaban de sus hijos. No. Entonces está bien fuerte esta parte de, ok, sí, déjame volar y también voltear a ver cómo la sociedad sigue sintiendo un poco de como echarle a la mujer el tú eres la que va a cuidar a los hijos y el hombre se puede ir todo el día a trabajar, pero tú no. Y si te vas, los estás abandonando y les vas a generar traumas y es como un... Qué fuerte. Tengo una historia increíble, ¿no? Porque empecé a trabajar y mi papá ya aceptó que yo estudiara. Decía, bueno, pero estudia algo de mujeres, porque estudié relaciones internacionales. Le digo, no, quiero relaciones internacionales. De por sí quería ser periodista de guerra. Y luego pues, ya empecé a trabajar en el museo. Me dijo, ¿estudias y trabajas? O sea, porque empecé a hacer las dos al mismo tiempo y ya tenía 2 hijos chiquitos. Y le digo, sí, estudio, trabajo y tal. Me dice, no, ya es muchísimo. Y entonces como que no quería hablar de mi trabajo nunca. Y entonces, cuando yo llegaba tarde a comer, porque los viernes comemos en casa, mis hermanos y yo, y toda la familia, entonces cuando yo llegaba tarde me hacía así. Y digo, papá, perdón, pero es que estaba trabajando. Y me dice, no, pero pues es que la comida familiar es primero. Y me regañaba. Entonces me acuerdo que salía volando del museo y corría todo así en el claxon, tocaba. Y así de la ansiedad de que no. Y en eso... 2 viernes después, mi hermano llega tarde y le digo, pa, ¿no le has dicho así? Y me dice, no, él sí está trabajando. Y entonces le digo, bueno, entonces ya nos reíamos porque a él le costaba trabajo. O sea, estaba orgulloso de mí, pero le cuesta trabajo también romper los moldes con los que él creció. Y yo también tenía que aceptar eso y amar eso de mi papá, ¿no? Entonces, poco a poco yo le fui rompiendo algunos moldes y el día de la inauguración del museo, pues me dijo, ya estoy muy orgulloso de ti y todo, probó el molde, pero ¿cuándo te casas? Entonces, sí, me dice, luego te va a costar más trabajo porque a los hombres no les gustan este tipo de mujeres. Y le costó trabajo romper el molde, pero al final siempre estuvo a mi lado. ¿Y cómo puedes sostener eso? O sea, justamente eso, me encanta cómo dijiste eso de que le costó trabajo, pero estaba a mi lado. Sí. ¿Cómo podemos vivir con que sepamos que alguien no está de acuerdo con nosotros, pero aún así no elegir alejarnos? O porque hubiera sido fácil que tú dijeras, no sabes qué, papá, me voy de la casa y no vuelvas a ver, porque pudo haber sido una dinámica en la que tú sintieras que si no te apoya, no. ¿O cómo sostienes esto? Se llama amor. O sea, el amor también es la aceptación del otro. Y el amor es cómo dialogamos con amor nuestras diferencias. Y entonces pues ya nos reíamos. O sea, me acuerdo que vino el Dalai Lama y me decía, ¿pero cuándo? Pero así de plano. O sea, ya veía que esto crecía mucho y mi papá se angustiaba cada vez más. Y ya nos reíamos de eso. Claro. Pero murió hace como 7 años, ¿no? Y su mujer, su esposa, guardó completamente todos los artículos que salieron de mí del museo. Sí, lo tenía en su caja en un folder precioso. Ay, wow, sí, entonces te digo, estaba a mi lado a pesar de estos choques culturales también y generacionales, también son generacionales. Entonces, también tenemos que entenderlo, ¿no? A veces cuando veo que nos polarizamos o el feminismo se polariza sin juicio, pero dinamitamos los puentes de diálogo. Entonces, a mí por eso el museo me gusta tanto, porque apuesta por el diálogo, apuesta por las diferencias, apuesta por las diferentes formas de pensar y de respetar las diferentes formas de ser y de pensar. Obviamente, como dice Edmund Burke, hay un límite en donde la tolerancia deja de ser virtud. O sea, claramente no toleramos los feminicidios, no toleramos la violencia, no toleramos el odio. Pero si alguien piensa diferente que tú, no dinamitemos los puentes de diálogo. Claro. Y no usemos la violencia para protestar por la violencia, que se me hace lo más incongruente del mundo. Ay, sí es cierto. Y hoy en día poniendo todo lo de redes sociales, que está bien fuerte como hay mucha gente que ha caído en la cultura de la cancelación y en violencia porque están exigiendo un respeto o no es que no deberías hablar de esto. O sea, sí,
siento que hoy en día en redes sociales está bien delicado cómo la gente ha tomado violencia para defender lo que sintieron como Las una redes agresión. sociales nos aleja, no Sí. nos conecta como seres humanos. Porque quiero ver que nos lo digamos en la cara, viéndote a los ojos, viendo a tu mamá. Eso me conecta. No porque sea sorda, sino conectamos conociendo a la gente. Mira, Stalin es un tirano y tiene una frase tremenda, pero bien fuerte, que dice, cuando matamos a una persona es una tragedia, cuando matamos a millones es una estadística. Y en México, ¿por qué en México conocemos a los 43 chicos de Ayotzinapa? Porque conocimos a sus madres, porque los vimos su rostro, pero los ciento y tantos mil desaparecidos se convirtieron en una cifra en México. Claro. Entonces podemos ir y luchar por los 43 y estar, porque conectamos como humanos. Y yo siempre he pensado que aquel que conecta necesariamente se vuelve más humano. Claro. Y las redes no nos dejan conectar. Eres anónimo. Mucha valentía de poner lo que quieres cuando tú estás atrás de un celular. Claro. También nos hemos vuelto, lo que acabas de decir, ¿qué pasa atrás de todo? ¿No? De las personas, de los conflictos, de la gente más conservadora, de todo lo que no te parece, ¿no? Pero nos hemos vuelto una sociedad o una generación intelectualmente perezosa, que con 3 minutos tú ya sabes todo. Entonces nos hemos vuelto opinólogos, ya opinamos de todos. Y la verdad es que la historia requiere de bastante tiempo de estudios, es más compleja de lo que pensamos. Ay, me encanta eso. Mucho más compleja. Eso está bien fuerte porque sí es cierto como muchas veces que llegamos a hablar como desde nuestro criterio y que como creyendo que sea como una verdad absoluta porque nosotros nos sirvió, pero sí es cierto el voltear a ver hacia atrás y darte cuenta de qué ha pasado y que tu criterio también se sostenga en cosas ya históricas, en cosas en donde digas, no, a ver, espérate, o sea, eso que estás haciendo se llama discriminación y para ti puede que ahorita no esté siendo algo fuerte, pero eso a un nivel más alto y normalizándolo se convierte en algo peligroso. Sí. Entonces, qué fuerte eso. Y, por ejemplo, ¿cuál dirías tú que hoy en día es como tu labor? ¿Cómo qué dirías que es cuando te preguntan a qué te dedicas? ¿Qué dices? No sé qué decir a veces. Digo, bueno, pues hice un museo, pues ya está. Ajá. Pero me dedico a operar un museo de la tolerancia. Pero mi labor, bueno, lo que yo quisiera es como crear conciencia social. En esta conciencia social viene la compasión. Y si pudiera decirte en 3 palabras lo que el museo, que es mi labor, es el museo, es cómo aprender, reflexionar y actuar. Digo, porque la compasión sin acción no tiene sentido, pero la bondad sin acción tampoco tiene sentido. Entonces, nada de lo que hagamos, si no lo llevamos a cabo, tendría sentido. Entonces, si nos queremos convertir en gente, en tener, o sea, si queremos un mundo de paz y un mundo más compasivo, sin hablar de utopías, o sea, ¿qué sí es real? Y la verdad es que real es que cada día podemos hacer un acto de bondad. Y eso se vuelve, te lo juro, que se vuelve una forma de vida. Practícalo, lo que sea, chiquitito. Aristóteles decía que todo finalmente es un hábito, somos seres de hábitos. Nos volvemos valientes haciendo actos de valentía, nos volvemos buenos haciendo actos de bondad. Entonces, lo que el museo quiere es nada más, no omite juicios, nada más plasma la historia. El reto más grande fue cómo plasmar la historia a través de un prisma humano, no histórico. La historia es esto, ¿no? Los hechos son estos, pero ¿qué hay atrás del hecho? ¿Qué hay atrás de estas personas? A mí me llama mucho la atención en qué momento doctores, médicos y maestros fueron partícipes de una solución final o del genocidio. O, por ejemplo, en Ruanda, la ministra de Cultura fue la que ideó la violación de hombres con SIDA a mujeres. Y entonces ya la educación por sí misma no nos da valores. ¡Ay, qué fuerte! No nos da valores cuando decimos, ay, es un chavo bien porque tiene maestría. No es cierto. Y tiene doctorado, pues no. Somos buenas personas de aquí, no de acá. Claro. Y cuando usamos el conocimiento para mal, es una de las armas más destructivas. Y el conocimiento para bien, bueno, es lo más poderoso que existe. Entonces, si me dices a qué me dedico, prefiero más la compasión que la inteligencia. ¡Guau! Sin duda, la inteligencia está sobrevalorada. Y, por ejemplo, me encanta porque a mí me pasa a veces que yo cuando digo que me dedico a todos estos temas también, es mucho la parte de, ok, pero ¿de qué vas a comer? A nadie le va a interesar ser mejor ser humano, ¿qué van a comprar? Y hoy en día que está mucho el tema de los infoproductos, que es vender cursos online y que puedas vivir de hacer cursos digitales, mucha gente es como, es que
¿qué ofreces? Solamente a la gente le interesa aprender a hacer dinero o cosas que le van a dar dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo contestas tú a eso? Yo creo que el paradigma, por lo menos ya cambió o está cambiando, más al tener es al ser. Al ser. Y el ser no tiene precio. ¿Quién eres? ¿Qué somos? ¿Qué buscamos? Estas satisfacciones inmediatas, porque te voy a decir, así como las satisfacciones inmediatas te dejan vacío, el odio también es inmediato. O sea, tú quieres ejercer la violencia, la satisfacción es inmediata, el resultado es inmediato. Pero si quieres ejercer el amor hay sacrificios. Oh, sí, hasta duele a veces. Es como Sí, pero es más rico. Sí, pero es el resultado real. Duele, sí, a veces hay más sacrificios, tienes que hacer más esfuerzo, pero el resultado es maravilloso. Nadie te lo asegura tampoco. Pero ¿por qué a veces es tan seductor odiar? Que, por ejemplo, yo digo duele porque no quiero que se malinterprete, porque siento que a veces, por ejemplo, yo me acuerdo con mi hermana que una vez, yo soy mucho de bailar en el baño y así, ¿no? Entonces estaba bailando y de repente se nota que me ha de haber tocado y yo no escuché. Entonces me empezó a pegar la puerta para que yo escuchara y me asustó. Entonces yo en reacción abro la puerta y yo, ¿qué quieres? O sea, de que me asustó, o sea, como que entré en reacción. Y como que se quedó así de, pues te estoy hablando y no me escuchas. Y ya me subo al carro, y yo como que estaba enojada y estaba enganchada y de repente me subo al carro y dije, yo me pasé, o sea, la neta no tenía por qué reaccionar así y todo, y yo en mi cabeza pues he dicho como, X, lo dejo pasar. Pero ya la volteé a ver y le dije que, oye, perdón por haberte hablado así, pero yo me acuerdo que así como, me esperé como 5 minutos porque una parte de mí no le quería pedir disculpas, pero porque siento que a veces es como adictivo estar en como esta parte. Es que lo fácil es reactiva. O sea, reaccionar es más fácil. Y queremos que normalizarlo, y creo que está importante que no normalicemos esas conductas en nosotros. Yo de verdad me dolió, pero dije, me va a hacer mejor ser humano esto. Y por ejemplo, una de mis mejores amigas es cristiana, pero yo nunca he visto a alguien que amara de esa forma a Dios, en lo que me ha presentado un Dios súper amoroso. Y ella me decía, es que al final de cuentas habla más lo que sale de tu boca que lo que podrían hacerte, porque habla más de ti. Y dije, sí es cierto, o sea, cuando hacemos algo malo, se siente bien feo. Sí. Cuando sabes que tú sí te equivocaste, sí es como una cruda moral de y creo que está importante no caer en la culpa, pero sí tomar acción de, ok, esto que estoy sintiendo es humanidad, ¿no? ¿O cómo dirías que es un punto perfecto para que una persona empiece a cambiar formas de ser que llevaba mucho tiempo siendo, que igual y no manejan la tolerancia y otros temas? ¿Sabes qué creo? Que somos una generación que ya se tardó esta onda de trabajar también en la educación emocional. Porque en esta educación emocional, que ya debería de estar en las escuelas, también hablamos de cómo gestionamos nuestras propias emociones, cómo reflexionamos, cómo nos damos un tiempo, el mindfulness, o llámalo, yo nado, a mí me gusta meditar. Pero cuando yo bailo en mi baño. Sí, tú bailas, pero el momento de estar en silencio con nosotros, y a mí me ayuda algo mucho porque no existe una verdad absoluta, es la primera que yo tengo. Entonces, yo puedo creer que es verdad lo que yo creo, pero pues a lo mejor no. O sea, siempre me doy el beneficio de la duda a mis verdades. Los algoritmos nos están acabando porque te refuerzan tus verdades, y el ego está creciendo en nosotros. Que justo me encanta porque sí me comentabas esto, de cómo hoy en día el algoritmo es muy de que lo que a ti te interesa te va a aparecer y lo que no te interesa no te aparece. Y el algoritmo es muy bueno para eso. Pero justamente nos refuerza nuestras verdades, pero no nos permite ver la diversidad, en donde también nos estemos acostumbrando a decir, sí, pues yo sé que me va a aparecer gente que piensa diferente y de todos puedo aprender algo. Y ya no se está existiendo. Y yo nada más eso, hay gente que piensa diferente y a lo mejor yo estoy equivocada. Claro. Y no queremos estar equivocados, entonces refuerzo mi verdad, por algo son bien inteligentes los que hicieron el algoritmo, claro. Y se hace adictivo, entonces yo me voy a la calle y ya reforzadita con mis verdades, y alguien llega y me dice algo diferente, y digo, no, pues qué idiota, ¿no? O sea, claro. Yo no hablo con idiotas. Y yo no hablo con gente que dice esto, yo no hablo con ellos, y nos vamos a quedar solitas con nuestro grupito que piensa igual que nosotros, ¿sí? Y nos vamos a aburrir, y no vamos a crecer nunca. Y la segunda cosa es, entiendo, trato de estar muy, muy poco en redes sociales, ¿no? Pero entiendo que me están reforzando una verdad y siento rico. Pero lo entiendo, lo tengo presente. Entonces trato de irme a otro lado, trato de tener amigas que piensan diferente. Y la tercera, de cómo nos hacemos humanas o humanos, buenas personas, es que todos estamos librando una batalla. Y a mí me gusta pensar eso de... Ay, qué fuerte. Sí, no sabemos. Aquí trabajo con 100 personas, de las cuales 20 veo mucho, pero no sé nada de sus vidas.
Y entonces a veces me contestó mal alguien y en vez de pensar, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué me contesta mal? Digo, seguro le fue mal hoy. O la está pasando mal. O algo pasó en su casa. Entonces siempre pensar de forma compasiva a mí me ayuda a tener relaciones más sanas. No siempre, me fallo a veces, no soy perfecta. Fallo a veces y a veces no lo logro. Pero trato de por lo menos una vez a la semana reflexionar sobre, oye, me equivoqué, tener la humildad de pedir perdón y volver a pensar que todos estamos librando una batalla y eso te hace compasivo. A mí me cuesta un poco de trabajo y se me hace bien padre que lo tomemos desde este punto, que a mí, por ejemplo, cuando yo me he equivocado o cuando yo siento un, híjole, sí me vi mal, como que me da mucho miedo aceptar mi error porque me da miedo quedarme sola, número uno, como que siento que si yo acepto eso me van a dejar o se van a alejar y me van a decir en mi cara, sí, y por eso me voy, que aparte a veces siento que tengo el instinto de mejor me alejo yo antes, pero siento que es porque me da mucho miedo aceptar mis errores, pero creo que es algo que, bueno, ¿qué opinas de eso? Sí, no, es natural y es humano, nos pasa a todas porque es vulnerable. O sea, saber que te equivocaste nos da vulnerabilidad y que el otro vea tus equivocaciones también. Oh. Y entonces te sientes vulnerable y entonces nos vamos alejando. Y claro, venimos a esta vida también y le damos mucha importancia a cosas insignificantes. Y entonces desaprovechamos momentos lindos, desaprovechamos burbujas de amor, desaprovechamos personas que nos alejamos, que nos pueden hacer crecer. Lo que pasa es que crecer duele y no queremos que nos duela. Duele muchísimo. Sí. Yo me acabo de mudar sola y ha sido un proceso súper difícil, donde al principio fue de que yo le decía a mi novio de que quédate a dormir conmigo todos los días, por favor, y él era de que es que no se puede, o sea, mi hija, no, es que algo está pasando en ti, o sea, tienes que atravesar este miedo, tranquila, vivo a 7 minutos de tu casa, cualquier cosa yo voy a venir, pero era una cosa de que de verdad llegábamos y yo me ponía a llorar, pero porque yo sentía mucho esta parte de estoy creciendo, estoy dejando a mis papás, a mis abuelos y también este miedo a que crezcan. Ay, y que sí. si yo crezco ellos crecen también, o sea, siento que ha sido como algo que me cuesta un montón, pero sí creo que regresar al aprovechar las burbujas de amor, que me gustó como lo dijiste, y mejor permitirnos vivir y ser hoy y no estar queriendo alargar situaciones que, pues la vida es así, o sea, es una realidad, ¿no? Entonces sí creo que es como un mensaje muy padre a que también la gente vea estos temas como algo que los va a hacer vivir mejor a ellos. Y vivir mejor tú te permite ser un mejor compañero, un mejor aliado y crear una mejor comunidad. Entonces, si yo estoy mal y me está llevando muy mal todo, evidentemente no tengo la energía para ser un mejor ciudadano. Entonces, ¿podrías decir que puede empezar en nosotros mismos todo el tema? Todo empieza en ti, ¿no? Y a nosotros, pero nada es fácil. Una vez, no sé su nombre, pero fue un portero de un viaje que tuve, que me decía, ven acá, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, nunca dejes que nadie hiera tu corazón, y tú eres primero y el cambio está en ti. Yo dije, qué extraño, ¿no? Ni su nombre sé, ni mi nombre sabe. Wow. Me dice, segundo, no tomes veneno de nadie. Me dice, tercero, todos los días haz algo lindo. Y lo tomé como mantra. Y sí está en nosotros, pero cuarto, me dijo, es la cosa más simple y más difícil que hacer. O sea, no descubrió el hilo negro, ni te estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es primero cuida tu corazón, primero estás tú, el cambio está en ti, no tomes veneno de nadie, porque el veneno te hace daño a ti. O sea, cuando tú odias, tú te estás envenenando, haz de cuenta que estás tomando veneno. Sí, claro. Literal, o sea, podrás desporticar hacia la otra persona, pero el que se está tomando el veneno eres tú. Sí, claro. Y el cuerpo se descompone con el odio. Y entonces ahí no puedes hacer estos hábitos. Cuando dices estoy mal yo, pues es trabajar en ti. Y dice, bueno, tú decides qué ver cada día. Y a pesar de las circunstancias, y al último me dice, todo lo que te dije es lo más fácil y más difícil de hacer al mismo tiempo. Oh, o sea, que al mismo tiempo. Sí. O sea, no al mismo tiempo las 4 cosas, sino que es igual de fácil e igual de difícil de hacerlo. Ah, ya entendí. O sea, me dijo, no soy tonto, no es, si fuera fácil todos lo haríamos. Ay, pero sí es Pero cierto. sí. O sea, okay, se escucharía muy cliché que no, que siento que no es tanto porque es muy difícil realmente hacerlo, pero porque no lo tenemos presente. Es el del veneno, a mí me encantó. Igual una vez lo escuché de esta parte de justo cuando estés como enojado con alguien, no te lo quedes tú, o sea,
déjalo, o sea, como que no lo tengas. Y ahorita que te escuchaba se me vino a la mente algo. ¿Tú te sabes alguna historia de pueblo de Hitler que haya habido como un poco de su historia de él? O sea, ¿cuál fue la historia de él? De por qué pensaríamos que fue una persona que al final fue el que sostuvo un movimiento que hizo mucho daño. Sí. ¿Qué podríamos saber de él? De por qué, o tú has pensado por qué él se llevó a ese punto. La verdad, he leído su biografía, fue un artista fracasado, él amaba el arte. Amaba el arte. Amaba el arte y pintaba y vendía sus dibujos, incluso tuvo un amigo judío vivían en, ¿cómo se dice? Shelters, en esos lugares para gente que no tiene dinero en Alemania, y luego salían y vendían sus dibujos, pero fue rechazado 2 o 3 veces de la academia. Y lo que veo a lo largo de su vida, no soy una biógrafa de él, no sabes, mi opinión particular es resentimiento. Resentimiento. Sí, y el resentimiento es lo peor que puede tener un ser humano y te lleva a hacer las peores cosas, a todos los niveles, ¿eh? Pues las personas que tienen resentimiento o que son resentidas pueden generar mucho odio en ellos. Y bueno, ya vemos lo que genera el odio y el resentimiento. Claro. Y qué fuerte, y está fuerte eso del resentimiento, porque creo que hay mucha gente que es muy resentida y se lo va guardando, se lo va guardando, se lo va guardando. Y siento que sí es como si fuera una botellita de agua que si la vas llenando y llenando y llenando y llenando, llega un punto en donde ya es bien difícil vivir con eso, ¿no? O sea, como que... Y para tu entorno. Y para tu no entorno. Nada más para la persona, hace mucho daño al entorno. Pero si tú les preguntas a la gente si consideran buenas o malas, todos dicen que se consideran buenas personas, nadie quiere ser mala persona. Y hago en mi conferencia de liderazgo con sentido humano, de cómo ser líderes con sentido humano, hablo un poquito, pero es que te estaba diciendo del museo que tratamos de mostrar la parte humana, porque el ser humano seguimos siendo los mismos, no importa si fue el Holocausto, si fue Ruanda, si fue la Inquisición, si fueron las cruzadas, somos los mismos seres humanos con nuestras miserias y nuestras grandezas. Claro. Nada más con otras herramientas de hacer daño, más digitales, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo plasmar un mensaje humano a través de los genocidios y que histórico, o sea, mucho más, con mensajes humanos, más humanos que históricos? Y entonces a través de ahí, si tú me dices cuál es la misión, es cómo rescatar la humanidad en todos nosotros. Porque si tú eres una persona humana no podrías hacer daño. Y a veces nos olvidamos y nos volvemos egocéntricos e individualistas y perezosos intelectualmente, lo que te decía, que no queremos saber nada. Yo nada más quiero odiar a la persona. Entonces, cuando yo digo los 3 factores de por qué los perpetradores o por qué la gente que hace mucho daño lo hace, ¿no? Si se quieren sentir buenas personas. La primera es la inmediatez. Sí. Cuando tú quieres hacer una maldad, inmediatamente tienes resultados. Claro. Finalmente, ¿no? El odio es inmediato, el terrorismo es inmediato, todo es inmediato. O sea, todo el resultado que tú querías es inmediato. Si quieres hacer sentir mal a alguien, lo logras en un segundo. Wow. La segunda es la justificación. Tendemos a justificar los malos actos que hacemos. No, bueno, pues es que y Hitler decía, estoy salvando el mundo. Y en todos los niveles sucede. No, bueno, pues pues es que sí le hablé mal porque está equivocado él. Dice, bueno, puede estar equivocado, pero no le tienes que hablar mal. Y nos tratamos de justificar porque nadie se quiere sentir mal las personas, aunque hagamos cosas malas. Y la tercera, porque es fácil y es seductor el odio, lo que te decía hace rato. Y porque no requiere de mucho sacrificio ni de mucho esfuerzo. Y te da una adrenalina tremenda también y se siente incluso bien. Luego te sientes mal, pero en realidad son esas 3 cosas. Sí, al momento es cuando se siente, esto es súper fuerte. Sí, entonces no estamos domando nuestro corazón, nuestra mente, y cómo gestionar las emociones para ser personas más positivas. Como te diría mi portero, no tengo un nombre, caray, es de las cosas más fáciles y más difíciles de hacer. Yo me acuerdo que nos ponían en la prepa un ejemplo de que decía, imagínate que es una carroza de caballos, así caballos negros, grandotes, de los que tú sabes que van muy rápido. Y los caballos son tus emociones y tú eres pues la carroza. Entonces tú tienes que aprender a domar a tus caballos, o sea, controlarlos y que estén a tu dominio. No te dominan los caballos porque si no te irás para todos lados, sino tú los controlas, pero son caballos que ahí están.
y sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, yo decía, el asco, ¿de qué sirve el asco? No, el asco significa que si ves un queso que ya no te está echado a perder y lo hueles, sentimos asco para no comérnoslo. O sea, te ayuda eso. Entonces, si nos podemos ver, cada una de las emociones sí tienen una función, pero siento que es justamente esta parte de la belleza de aprender a conocerlas, a dominarlas. Sí. No desde un, ya no seas histérica, no sé qué, no, sino desde un, a ver, quiero conocerme. Ayer platicaba, aquí estaba Priscila, la fashionista, y decía, es que yo sé escuchar mucho mi cuerpo, y yo sé que cuando tengo ganas de algo dulce, sé lo que traigo baja, no me acuerdo qué comentó. Y dije, wow, ¿cómo sabe a ese nivel ya de conocerse, no? Entonces siento que sí es un mensaje bien fuerte otra vez aún, tú te llevas a conocerte a ti, o sea, esto te permite llenarte de cultura, pero que te va a permitir conocerte. Y mira, y hay que ser nobles también con nosotros y humildes con el mundo, porque te voy a contar una historia y la acepto humildemente, ¿no? A pesar de que trabajo en el Museo de Memoria y Tolerancia y que tengo 25 años estudiando la discriminación, pero hay que ser honestos. Todos tenemos algo o sea, todos discriminamos en algún sentido. Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, sí, todos hemos discriminado o todos discriminamos o todos tenemos alguna fijación por algo, pero hay que hacer una reflexión. Entonces estábamos en la sala de juntas, tenía 8 personas en la sala de juntas, era un outsourcing, y estábamos hablando sobre la sala de discriminación, de cómo le íbamos a hacer y qué es la discriminación. Y a mí me había salido un pequeño cancercillo en la tiroides. Okay. Y entonces entró un compañero mío y interrumpió la junta y dijo, Mili, ya te conseguí la mejor doctora en Houston para que te operes el cáncer. Y yo dije, mujer, doctora. Digo, híjole, no, prefiero hombre. Y ya se salió. Y se me quedan viendo las 8 personas así y me dicen, ¿cómo tú? Digo, ¿qué hice? Entonces, me dijo, ¿cómo acabas de decir que prefieres que te opere un hombre? Digo, tienen razón, lo acabo de hacer. Claro. Y entonces paré la junta y cada uno tuvo que aceptar a quién tiene discriminado, o sea, a quién discriminar. O sea, dijiste, a ver, bueno, cada quien. Le dije, está bien, todos pongámonos sobre la mesa. Sí, de que, a ver, señalar es fácil, pero todos tenemos. Sí, claro. Yo tengo uno muy fuerte que yo creo que se ha normalizado mucho, que es el tema de los antros. Que íbamos a una bola de amigos y uno no entró y todos entran y uno se queda afuera. O sea, genuinamente el antro está horrible. Yo, honestamente, es algo que me ha costado un montón de trabajo. Trato de no ir solo cuando vienen mis amigos, pero sí sé que hay lugares que digo, esos no voy. Porque se me hace una cosa espantosa el nivel de clasismo que se promueve. Tremendo. Y se normaliza. Se normaliza. Que de verdad yo he visto y digo, hasta incluso te paras y te quieres poner y es como, no, a mí no me van a dejar, así, a mí sí me dejan pasar, como si fuera algo bueno, que siento que es algo que tremendo. Se me hace muy triste. Tremendo. A mí honestamente ya empecé como un punto con ese sentimiento de, ok, ¿por qué voy a ser parte de eso? Pero también como amistades, el decir, aunque tenga 1000 ganas de entrar y no sé qué, ¿cómo voy a ser partícipe de algo en donde están lastimando a alguien? Me encanta, ojalá te escucharan todos los jóvenes, porque dicen, la indiferencia o el no hacer, pues decía, yo no estoy discriminando, nomás estoy entrando al antro. Exacto, no, sí está siendo parte. Porque hemos normalizado ese sistema. Es lo que te decía de la honestidad, que decía que todos tratamos de justificarnos. No. Yo estoy entrando, yo no estoy discriminando, pero así es México, ¿qué hacemos? No, entonces tú estás siendo parte de eso. O sea, la indiferencia también está tomando un lugar. Y para acabarte con lo de la mujer, con lo de la doctora, lo importante y lo que acabas de decir es cómo hacemos esa reflexión, ¿no? Y entonces le dije, cada uno dijo a qué le tiene discriminación o a quién le tiene discriminación o a qué grupo le tiene algún tipo de discriminación, y la siguiente sesión fue ¿por qué creen que le tenemos discriminación a ellos? Wow. Y entonces yo me quedé pensando una semana. Viví con 4 hermanos y un papá culto. Mi mamá no sabía leer, ni sus hermanas. Bueno, sabía leer, pero no leía bien y no escribía bien. Llegaban a tercero primaria. Entonces yo crecí con mis tías y mi mamá, que aunque eran mujeres fortísimas, increíbles, valerosas, no me sentía contenida. No me sentía contenida porque no sabía manejar o porque no sabía leer o porque no me podía ayudar a mis tareas. Entonces crezco con la imagen del hombre que te contiene, más fuerte. Entonces prefería que me fuera un doctor. Pero lo increíble de eso es que entendí de dónde viene mi prejuicio. Wow. Y reflexioné de dónde viene eso. Y entendí que pues, yo estaba mal. Claro. Y yo ya me puedo operar. Espero no tener que volverme a operar. No, claro. Pero entonces primero seamos honestos y sabemos, todos tenemos un tipo de discriminación, pero ¿cómo la rompemos?
¿cómo rompemos ese tipo de prejuicio que tengamos? Es ¿por qué tengo este prejuicio? ¿De dónde viene? Hay un chorro de experimentos sociales, ¿no? Desde las mamás en Estados Unidos que pasan por un barrio negro y aprietan la mano de sus niños, el niño inmediatamente le va a dar miedo. Claro. Va a tener resistencia a una persona de color. Y todo viene de la niñez. Entonces, seamos nobles con nosotros mismos, también honestos, porque exigimos del otro, pero no exigimos de nosotros. Y tengamos estos espacios de reflexión. ¡Ay, me encantó! Y me encanta porque justo la pregunta que te hacía de cómo le hago para no sentir culpa, siento que es atreviéndote a tomar la batuta de decir, ok, me equivoqué, doy la cara y me siento de que, oye, a ver, me está pasando esto, no me he dado cuenta que traía esta situación en la que yo estoy viendo esta parte equivocada de mí, pero me gustaría crear un espacio de diálogo porque tu amistad es importante. Increíble. Y creo que tú también puedes tener algo en donde juntos podemos ayudarnos porque todos estamos trabajando en algo, nadie es perfecto. Y siento que ahí tú también refuerzas tu sentimiento de amistad y de seguir creando una comunidad. Sí. Alguien un día me dijo, no vuelvas a decir, eres la cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia, que no te quisiste operar con una mujer. Ah. Y no, sí lo digo. No, a mí me encantó. O sea, sí lo digo porque me acepto humana y me acepto que vengo de un lugar y que la gente no tiene las huellas que yo tengo, pero lo digo porque lo reflexioné, porque lo acepto y porque sobrepasé eso y porque rompí el prejuicio. Claro. Y entonces la gente no, eso de no decimos, no, sí somos humanos, somos honestos y hay que decirlo. Y tú puedes decir, sí he ido a esos antros y he dejado a mi amigo afuera y me la pasé bien adentro, pero luego reflexioné y no estuvo bien. Exacto. Y te permite ahora, gracias a eso, y a que viví eso y que lo sentí, es venir aquí a un espacio y que este video pueda llegar a más personas. Entonces es como todo el tiempo estar en un constante de hay más, que de hecho el podcast se llama Más de ti, que es justamente en qué momento en tu vida tú te das cuenta que puedes ser más, que siento que es cuando te equivocas, cuando pasa algo en tu vida que está fuera de tus manos. Si tuviéramos todo bajo control o con un grupo de amigos que todos tengan la razón, ¿dónde puedes ser más de ti? Sí, mira. Porque te estancas. Sí, totalmente. Mira, y cuando la gente, ¿qué espera de ti? ¿No? ¿Qué esperas tú de ti? Cuando yo tenía una maestra que fue sobreviviente del Holocausto, que era maestra de historia y era mi ídola, pero como pues, crecí muy tímida, casi no hablaba en las clases ni nada, ¿no? Pero el caso es que le hablé, le dije que estoy haciendo un museo y no sé qué. Y me dice, ¿quién eres? Le digo, Mili. Me dice, ¿cuál? Le digo, la de ojo verde. Me dice, no sé quién eres. Le digo, la de al lado, que se sentaba al lado de mi amigo Viso. No, pues tampoco, no me acuerdo. Le digo, es la que no hablaba. Ah, ya recuerdo. Oh. Y entonces cuando la invité a la inauguración, me dice, jamás esperé algo así de ti. Oh. Y entonces es otra cosa de todo lo que da más de nosotros. El da más de ti también es, no importa lo que esperen los demás de ti. Ay, me encanta. Eres tú que esperas de ti, que tú estés orgullosa de ti. Y como dices tú, si entrar al antro no te vas a estar orgullosa de ti, no sirve la culpa, nada más no estoy orgullosa de mí, entonces lo dejo de hacer. Y entablo estos diálogos positivos con mis amigos que sí lo quieren hacer. Y con respeto, no les voy a decir, estos son unos clasistas. Claro, sin dinamitar los puentes de diálogo. Me encantó. ¡Ay, está increíble! Está muy interesante. Sí, creo que hay demasiadas cosas que podemos platicar, pero creo que el mensaje aquí que se queda, y de hecho espero de todo corazón que podamos grabar más, porque creo que hay muchas cosas muy a profundizar, ciertos temas. De hecho, Mili, puedes contar un poco que, bueno, constantemente hacen diferentes exposiciones dentro del museo, no solamente está el mismo, que yo pensé que todo el tiempo estaba el mismo. No, ahorita está Ana Frank, que ya se va. Hermoso. Pero no lo pueden perder, se va en septiembre, sí, ¿no? Sí, se va ya en septiembre. Estuvo un año, lo hicimos con el Museo de Ámsterdam. Vamos a tener prontamente Libres y Seguras, sobre violencia de género. Abajo hemos tenido exposiciones sobre discapacidad, cambio climático, feminicidios, migración. Todos estos temas que tienen que ser visibilizados, los tenemos... los tuvimos y cada vez tenemos más exposiciones temporales para que regresen al museo. Wow, ok, súper. Mili, pues muchas gracias. Ya cerramos. Sí. La verdad espero que la gente pueda ver como esto con muchas cosas a trabajar, con mucha paciencia, y creo que se llevan mucho esta parte de dónde en su vida podrían ser más
y podríamos incluso trabajar valores que no estamos acostumbrados a trabajar en nuestro día a día. Entonces, muchísimas gracias, pues porque estamos acá en el museo grabando, de verdad, por darnos esta oportunidad y por esta hermosa plática. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahora sí, aplauso silencioso. Aplauso silencioso.